Y en realidad lo que vemos es que la gente, nosotros, el pueblo, quiere un cambio. Y esto lo demuestra, la cantidad de gente que hay aquí esta noche, es que todos queremos un cambio. Y ese fue el motivo por el cual comencé a trabajar en política. Nos reunimos, nos convocamos, éramos un grupo de amigos, como dice por ahí el spot publicitario. Comenzamos a trabajar de una manera llana, esto surgió naturalmente, no hace mucho tiempo. Siempre yo me autodefinía como apolítico, no tenía participación. Le había prometido a mis padres, cuando me fui a estudiar en la década del 70, una década terrible, muy violenta, tremendamente violenta, de que no iba a participar en política. Y después, con el transcurso de los años, comprendí por qué mis padres me habían pedido eso. Lo habían solicitado porque moría mucha gente. Era de extrema violencia. Era cuando Montoneros pasó a la clandestinidad y después vinieron las fuerzas militares. Y no nos dábamos cuenta, nosotros jóvenes, en ese momento, de lo que ocurría en el país. Porque se ocultaban, porque la prensa no nos lo informaba. Y nos llamó muchísimo la atención, personalmente a mí, a un compañero, cuando un día del año 74, que nos convocaron a una reunión en el aula magna de medicina de la Universidad de Buenos Aires, un grupo montoneros, un compañero mío que tenía el micrófono como lo tengo yo en este momento, se adjudica la muerte de Monroy. Y era ministro, y lo habían matado. Y entonces, desde este momento, dice este compañero, pasamos a la clandestinidad. Entonces nosotros nos quedamos, pero totalmente sorprendidos. Y nos miramos con este compañero que estamos en otro lado, mientras otro grupo pintaba las paredes del aula magna, que es hermosa, preciosa, y corría arriba de los asientos y pintaban arriba de los cuadros. Y nosotros coincidimos en irnos de allí, porque era tremendo, porque se avecinaba una guerra, era lo que interpretábamos nosotros. De la otra parte, después, los grupos militares, esto fue en el año 76, y fue justo el año en que coincidió con que hiciese el servicio militar, y me tocó llevar un arma en la mano para custodiar la municipalidad de Morón, y sobrevino el golpe militar. Y entonces pasamos a recordar lo que había sucedido antes, lo que me habían contado mis padres. En el año 30, Perón militar había estado en el golpe, en los años 50 con la revolución, y habían encarcelado a Balbín, y a principios de los 70, cuando Perón vuelve, y eso sí es lo que viví personalmente y lo que estoy relatando, que toma el gobierno y después aparecen todas estas fuerzas con todos sus muchachos que después los echa de la plaza y que eran los imberbes, y esos son los que yo había visto en el aula magna de medicina, que habían pasado a la subversión. Y era la patria montonera peronista, y después era la otra patria guerrillera, que era la que hacía el ejército revolucionario del pueblo, y que era comunista. Entonces eran años tremendos, porque se avecinaba una lucha, y fíjense que ni siquiera esas fuerzas que se decían peronistas ni siquiera se ponían de acuerdo entre ellos. Y le hicieron un tremendo mal, porque la organización de montoneros se destruyó a sí misma y a su vez destruyó al peronismo. Entonces todo eso se va marcando, pero parece que fuese una cosa que nosotros no la contamos y no la hablamos. Yo creo que nosotros los mayores, y los que hemos vivido eso, se lo tenemos que contar a los jóvenes porque no saben cómo es. Porque después sobrevino el gobierno militar y fue una terrible dictadura. Y entonces aparece el terrorismo de Estado, y era la guerra. Y cuando yo hago el servicio militar, me toca mi formación e instrucción militar con el grupo COIN, se llamaba Contrainsurgencia, y era el grupo que se preparaba para ir a luchar a Tucumán contra la guerrilla. El problema de eso es que no podemos cerrar las heridas, y es tremendamente difícil cerrarlas. Fíjense que ahora derechos humanos se juzgaron, se vuelven a juzgar y se escapan. Y las heridas no se cierran porque ninguno de los dos se han arrepentido, ni los militares ni los montoneros se han arrepentido. La única manera es que la justicia actúe.
Entonces no podemos perder de vista nosotros a la justicia. Todo eso ha ido formando, ha ido constituyendo gobiernos tirados de los pelos. Pero muchos de los gobiernos fueron gobiernos peronistas. Años y años de gobiernos peronistas. Pero no se consiguieron políticas a largo plazo, porque no se fueron reemplazando las figuras. Y esto es una de las cosas más importantes que yo quiero decirles a ustedes esta noche. Los partidos políticos, las instituciones, los sindicatos, clubes de fútbol, asociaciones barriales, tienen que ir cambiando las figuras a medida que va pasando el tiempo. 3, 4 años, 5 años, 6 años, lo que determinen los estatutos o las leyes de esas instituciones, pero cambien las caras, cambien las figuras, porque si no se perpetúan en el poder. Y eso es el problema que tenemos, porque después el hecho de perpetuarse en el poder favorece el clientelismo político, favorece a los punteros y no construye. Fundamentalmente hace que haya mucho más corrupción. Y la corrupción es uno de los males que nosotros tenemos en este país. Tremendo. Junto con la inflación que le pega a cada uno de los asalariados en el bolsillo. Pero la inflación es porque no hay una política clara de economía y de comercio, sino hay un tremendo control del Estado. Tanto control que no se puede exportar, pero tampoco se puede importar, no hay insumos que nos lleguen a nosotros porque no se permiten abrir los containers que están en el puerto años y años. Incluso los medicamentos que son de extrema necesidad para la gente que está enferma. Entonces, con tanto control, tenemos enormes problemas para continuar. Pero a su vez, esto es tan permisivo que, por ejemplo, Eve de Bonafini, en una oportunidad, desafía al hoy nuestro Papa Bergoglio y toma la catedral. Y usa el altar como baño, dice ella, de la catedral. Y eso es tremendo. Y por otro lado, nuestras autoridades presidenciales no concurren al Te Deum. Y al contrario, en esta Argentina dual, organizan otro acto en otra provincia para contrarrestar no sabemos qué, pero sí la división. Fundamentalmente, esto sirvió para dividirnos. ¿Y por qué tanto? ¿Por qué la división? Si tenemos un país extraordinario, ¿por qué no podemos nosotros desarrollar nuestro país con coherencia, sin confrontación, aunque tengamos distintas ideas? Justamente por perpetuarse en el poder. Y el poder es tremendo, porque después no quieren dejar en los lugares que han ganado, porque una vez que el poder se ganó, ya está. Entonces quedan los cargos enquistados. Lo que pensamos desde este partido es que tienen que haber estructuras en las bases, fundamentalmente, como comentó recién Sergio, que hay que formarlas, y para que esas cabezas con ideas que piensen y que las puedan transmitir y que las puedan discutir en los distintos estamentos. Nosotros aquí este frente lo armamos desde el punto de vista local como para tener un lugar en el Consejo Escolar y tener un lugar o un espacio en el Consejo Deliberante. Pero yo creo que no hay que perder de vista, porque esto es el comienzo, y como muy bien dijo Sergio recién, esto se forma desde las bases. Y si se forma de las bases, estos son los primeros lugares que tenemos que ocupar. Pero no se olviden que nosotros tenemos que mejorar la cantidad y buscar la mayoría en las cámaras de legisladores y de diputados, porque allí es donde se dirimen y se discuten nuestras leyes. Y nosotros lo que necesitamos es que nuestras leyes se cumplan, nada más que eso. Tenemos que evitar los decretos de necesidad y urgencia. Basta, si las leyes están, lo único que necesitamos es hacerlas cumplir. Pero para eso necesitamos que haya gente que haga oposición o que sea mayoría, porque si no es muy sencillo en cada una de las cámaras, y usted ha visto que ha pasado estos últimos años, es solamente levantar la mano con una propuesta de ley que puede no ser beneficiosa para todos nosotros. Entonces esto tenemos que construirlo desde abajo, desde los pueblos. Este frente se formó con el acuerdo que se hizo cívico y social
y nosotros aquí hemos formado y hemos agregado Proyecto Sur, Coalición Cívica, pero este Frente Progresista, y ese es el nombre que tiene, y yo creo que va a ser el futuro, porque fundamentalmente va a ser a futuro gobierno, este Frente Progresista trató de hacer una lista federal, y trató de hacer una lista federal en el sentido de que le dio lugar a cada uno de los pueblos. Uno de los lugares que elegimos para el cierre y de los motivos fue que aquí hay 4 representantes de este pueblo, pero hay representantes también de Cañada Seca, hay representantes de Charlone, hay representantes de Banderaló, hay representantes de Santa Regina, y nos parece que esa es la manera de darle importancia, porque los pueblos del interior se pierden. Años de gobiernos peronistas y no se ha podido mejorar la infraestructura. No nos comunicamos con rutas o con caminos mejorados. No hay autopistas. No se puede sacar la producción. Así que no solo no nos dejan producir, agobiados por el Estado y por la gran carga impositiva que tenemos, sino que tampoco se nos permite que podamos sacar la producción, porque no tenemos caminos para poder hacerlo. La provincia de Buenos Aires es inundable. 250, 300, 350 milímetros nos tapan de agua. Si no tenemos los planes de trabajos y las obras a futuro, nosotros dejamos sepultada una enorme riqueza, que es nuestro potencial. Es como si a los árabes les sacaran el petróleo. A nosotros nos sacan los granos. Y ese es el potencial que tenemos. Y nos sacan la carne. Y le ponen el 15% de retenciones a las carnes, a la exportación de carnes. Y se perdieron 10 millones de cabezas en el 2010. Y tenemos el 35% de retenciones en la soja, pero querían el 63%. Siempre van por más. Somos nosotros los que tenemos que decirles que no vayan por más. No les podemos permitir que nos avasallen y que se lleven todo lo que es lo del pueblo, porque como bien dijo Sergio, no vuelve al pueblo. Las coparticipaciones se las quedan ellos, los manejos se los quedan ellos. Las cajas se manejan en los municipios, en la provincia, pero hay que estar congraciado con el gobierno, porque si nuestro gobernador no se arrodilla ante el gobierno central, no recibe plata y no le va a pagar a los empleados de la provincia. Entonces estamos en graves problemas si continuamos nosotros en este trámite. Es una pena, perdemos años extraordinarios, es un país extraordinario. Quienes estuvimos viviendo en el extranjero nos ven desde allá como un país glorioso, pero a nosotros nos ven como estúpidos, porque no los podemos manejar. No puede ser que nosotros nos concentremos en las grandes ciudades y dejemos el campo, que el campo es el que da de vivir este país. Y no solo le va a dar de vivir este país y de comer, sino que le puede dar de comer al resto del mundo. Entonces, ¿por qué estúpidamente vamos a abandonar las rutas y vamos a dejar que se nos inunden los campos y no vamos a hacer las obras de infraestructura a largo plazo que son tremendamente necesarias, como los canales maestros de la cuenca del Salado y las autopistas necesarias en la Ruta 7, que es todo el corredor panamericano, o si no, el otro corredor que es Bahía Blanca-Rosario? Son un desastre. Los accidentes en las rutas nos están costando la vida de todos los jóvenes. En este país, los jóvenes de menos de 30 años es la principal causa de muerte en accidentes, y eso es tremendo. Pero no solo por los jóvenes, por la droga y por el alcohol y por la falta de control, es también por un problema de infraestructura. Entonces, ¿qué es lo que preconizamos? Políticas a largo plazo. Cambiemos la cara, llamemos a todos a que participemos. Yo la verdad que le agradezco porque no esperaba tanta gente. Y esto nos da un aliento. Y este aliento es que realmente queremos cambiar. Y ese es el motivo por el cual yo me involucré en política. Yo le había prometido a mi padre que no iba a hacer política, digo, soy apolítico. Pero hace 3 o 4 meses me cambió la historia. Hoy tengo una nieta, creo que a nuestros hijos y a nuestros nietos le tenemos que dejar un país diferente. Creo que tenemos que trabajar para eso. Le pedimos a todos que se sumen, no solo con el voto, tienen que venir, participar, formar parte de los partidos políticos, pero partidos políticos como este, partidos políticos con convencimiento, partidos políticos con conductas coherentes, con conductas transparentes,
con honestidad fundamentalmente, con trabajo y con un partido político que busque unir, nunca dividir. No se pueden sentar hoy a la mesa una familia completa y hablar de política porque los hijos se levantan y se van porque los padres son de una extracción, aunque sean de la misma fuerza, peronistas o no, o radicales o no, porque están divididos. Y eso lo fomentaron estos gobiernos, el gobierno de la división. Por eso le contaba yo la época de la guerrilla y de los militares, porque era una división. Entonces, de una vez por todas, yo creo que tenemos que cambiar la historia. Juntémonos, juntos somos más y podemos trabajar, pero abramos nuestras mentes. Abramos nuestras mentes para tolerar al que tenemos al lado, fundamentalmente para aceptar que puede pensar distinto que nosotros, para poder consensuar en el Consejo Deliberante, en el Consejo Escolar o en las distintas cámaras de diputados y legisladores, qué es lo que nos conviene a cada uno de nosotros. Nosotros desde lo local tenemos que comenzar a hacerlo. Por eso le agradezco que ustedes vengan, agradezco a mis congéneres y quienes me acompañan el haberme permitido representarlos, y vamos a tratar de representarlos muy bien. Y ese es uno de los motivos por el cual les pido el voto. Y no solo les pido el voto a nuestras fuerzas, también les pido el voto a la fuerza contraria, porque esta es una interna y nosotros tenemos que integrar la mayor cantidad posible a esa interna, que después, como muy bien lo explicó Sergio, va a ser el Partido Progresista Cívico y Social. Y este Frente Progresista Cívico y Social es el que lo va a representar a futuro, con varios escudos, pero no importa, pero va a ser la única posibilidad de ir contra el peronismo, porque el peronismo es lo mismo, no van a internas, se dividen, se arreglan entre ellos, pero después se arreglan entre ellos y se suman. Y si no hay una fuerza opositora que sea cabal, que sea clara, que sea transparente, que trabaje con responsabilidad, que una y que luche denodadamente, no vamos a poder transformar a este país. Por eso les digo que voten a esta lista, que esta lista creemos que está muy bien representada, fundamentalmente en los pueblos y en los lugares, es una lista federal, es de trayectoria horizontal y muy bien lo explicó Sergio, no hay verticalismo, esto surgió naturalmente, los pensamientos son homogéneos y las ideas son homogéneas, si bien la lista es heterogénea en cuanto a las funciones que tenemos cada uno en nuestra vida privada.